Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 9 de julio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Queridos amigos, hoy se cumple el centenario de la consagración del país a la Virgen de Chiquinquirá. El día en que le pusieron la corona a la Virgen y al niño, en un lienzo bellísimo que fue rescatado por obra milagrosa de la Virgen. Era una pintura que se había perdido, no existía, y con sus oraciones unas mujeres se encomendaron a la Virgen y apareció el lienzo. Desde entonces es la patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá. Nos tenemos que encomendar a ella con toda devoción y con todo amor. Es nuestra Madre del Cielo y tendrá piedad de este país que ha pecado tanto y que necesita tanto de su intercesión, de su gracia, de su amor. La Virgen de Chiquinquirá. Nos congratulamos con la noticia de que el presidente Duque y todos sus ministros viajan a Chiquinquirá para rendirle homenaje a la Virgen. Es una noticia que consuela. Ojalá la Virgen los ilumine mejor que lo que pudieron estar iluminados en Atogrande. No lo decimos por ironía, lo decimos de verdad. Cuando se acude a la Madre del Cielo, se reciben las mercedes que ella nos da siempre. Hoy es el centenario de ese día glorioso. Elevemos una oración a nuestra Madre que está en el cielo, la Virgen de Chiquinquirá. Andrés Felipe Arias queda en manos del Departamento de Estado y del presidente Trump. Sería inaudito que a un hombre inocente, intachable, víctima de una persecución política miserable de el señor Juan Manuel Santos, de tan mala conducta como el mundo sabe que la tiene, sea extraditado, mientras que un bandido, asesino, violador, terrorista, como el señor Santrich, recibe abiertas las puertas de la cárcel por obra de la misma corte que persigue a Andrés Felipe Arias. Esto es lo que no resulta tolerable para los colombianos. Andrés Felipe Arias, la víctima, en plan de ser extraditado a Colombia, sobre la base de un tratado de extradición que no existe. ¿De dónde sacó el Tribunal de Atlanta que existe tratado de extradición con Colombia, cuando no hay tratado de extradición? Porque los tratados internacionales en Colombia no son válidos sino en la medida en que haya una ley que los consagre como tales, que les dé fuerza jurídica. Pues esa ley no existe porque fue declarada inexequible. Luego no hay tratado de extradición con los Estados Unidos. Las extradiciones se hacen de acuerdo al Código de Procedimiento Penal. Así las hicimos siempre y nunca apelamos a un tratado inexistente. Nunca. E hicimos centenares de extradiciones para limpiar este país de bandidos y ponerlos a disposición de la justicia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa y estamos con los muchos colombianos que le están pidiendo al presidente Trump que le dé asilo en los Estados Unidos a Andrés Felipe Arias, un perseguido por la justicia colombiana, la misma del cartel de la toga, la misma de los magistrados que irrespetaron
para siempre su cargo y sus insignias de magistrados ilustres vendiendo sentencias. Esto es absolutamente inaudito. Las cosas que hemos tenido que ver los colombianos. Nos han mostrado los videos de las reuniones del señor Jones con el jefe anticorrupción de la Fiscalía. Esto es inaudito, esto es inaudito. Ese señor era el jefe anticorrupción en la época de Montealegre. ¿Esto cómo puede ser? ¿Esto cómo puede ser? Y para colmo de nuestras vergüenzas, tenemos ahora el caso de corrupción al interior del ejército. No seremos nosotros, de ninguna manera, no será la hora de la verdad que salga a defender corruptos donde quiera que estén. Y si algunos oficiales del ejército, por encumbrados que sean, han irrespetado su uniforme, han irrespetado su bandera y la confianza que les tenemos, merecen el más severo castigo y la repulsa de los colombianos. El ejército es una institución benemérita, salvadora de la patria, 1000 veces heroica, 1000 veces merecedora de nuestro afecto y de nuestro respeto. Pero si hay manzanas podridas al interior, hay que sacarlas cuanto antes. Que el presidente y el ministro de Defensa no se queden cortos en esta depuración del ejército. Pero nos preguntamos, ¿eso viene de ahora? ¿O esos son casos ocurridos durante el gobierno del señor Santos? Y si es así, ahí sí no acabamos de entender cómo se va de embajador de Colombia en Australia, el que era el comandante de las fuerzas militares cuando todas estas cosas ocurrían, del cual comandante se dicen tantas cosas tan poco edificantes. Y ahí sí no acabamos de entender nada. El endeudamiento de la nación, problema de todos. María del Rosario Guerra estará con nosotros en la hora de la verdad, como estará también el profesor Román Ortiz para hablarnos del tema de Irán. Estamos cerca de una guerra nuclear. Irán sigue enriqueciendo uranio. ¿Cuándo podrá tener una bomba? ¿Israel lo va a permitir? ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? ¿Y cuál es el respaldo que Irán tiene en Rusia y en China? El mundo a las puertas de un conflicto bélico probablemente desastroso para la humanidad entera. ¿Por qué no quieren ciertos obispos el glifosato? No es de extrañar que ahí esté a la cabeza de los obispos Monseñor Monsalve, que sabemos muy bien cuáles son siempre sus intenciones. ¿Recuerdan cuando recibía a unos bandidos de las FARC en una reunión de sacerdotes de manera imprevista? Los sacerdotes estaban reunidos y pasaban por ahí unos bandidos de las FARC a reunirse con Monseñor Monsalve. Ahora Monseñor Monsalve sale a defenderle el negocio a las FARC, porque es eso. Los que son enemigos del glifosato es porque están defendiendo a las FARC, es porque están defendiendo el narcotráfico. Otra razón no existe. Hoy a las 9 de la mañana debería presentarse ante la Corte Suprema de Justicia el narcotraficante Santrich. Pues vamos a ver qué ocurre. Pero todo parece indicar que ese narcotraficante está en Venezuela, gozando de la protección del amigo de todos ellos y del cómplice en el negocio del narcotráfico. Venezuela está viviendo de la cocaína, es de lo que está viviendo Venezuela ahora. Ese régimen maldito está soportado en el negocio de la cocaína. ¿Que lo maneja quién? Las FARC. Es el principal cartel de la droga que hay. Por eso seguramente Santrich no se presentará. Vamos a ver si de pronto nos da la sorpresa y llega convencido de que la Corte Suprema de Justicia no le hará nada. Cruel
inhumano y degradante el trato que dan los Estados Unidos a los inmigrantes, dice la ONU. Es la señora Bachelet. Lo que no dice, para hablar completo, porque la historia hay que contarla completa, por qué existen los migrantes. ¿Por qué existen los migrantes de Venezuela? ¿Por qué existe la migración de Cuba hacia los Estados Unidos y otros países? ¿Por qué existe la migración de Nicaragua? ¿Por qué la del Salvador? Por el socialismo, señora Bachelet. Cuente el cuento completo. Desde luego que no estamos aplaudiendo la manera como Trump está tratando a los migrantes, que son unos pobres infelices, víctimas del socialismo y del desorden en sus países, y después víctimas del tratamiento que les da el presidente Trump, como si fueran unos criminales encerrados entre jaulas. Y son unos pobres infelices que salen de su tierra porque no hay trabajo, porque no hay manera de sobrevivir, porque no hay seguridad. Y eso todo lo produce el socialismo del siglo XXI. Señora Bachelet, estamos con usted en parte de la denuncia, pero hágala completa. De la misma manera que allá de su patria salían tantos chilenos por el mundo cuando el gobierno era el gobierno socialista de Allende, ese que usted tanto admira. ¿Cuántos chilenos tuvieron que dejar su patria abandonada? Y abandonados ellos, muchos con grande capacidad profesional triunfaron en el exterior. Otros tuvieron que salir a ver cómo lograban sobrevivir por el socialismo, por el comunismo. Comunismo es socialismo, no se les olvide. Socialismo que tiene tres vertientes fundamentales: comunismo, nazismo y fascismo. Son hijos de la misma madre. La dialéctica de Hegel. Exactamente lo mismo. El Estado es Dios sobre la tierra, el Estado totalitario. La migra en los Estados Unidos promete deportar a 1 millón de personas. ¿Para que los reciba quién, nos preguntamos? Supóngase pues que salgan 200.000 salvadoreños y 300.000 hondureños o 100.000 hondureños. ¿Quién los va a recibir? Esos países centroamericanos, ¿qué van a hacer con ese millón de migrantes? Habrá unos cuantos mexicanos y dentro de ese inmenso país tal vez quepan 200 o 300 o 400.000. Pero en los países centroamericanos, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a ser una catástrofe humanitaria. Grave retroceso del precio del café. Estábamos muy contentos porque había llegado a 1.15 centavos de dólar la libra, volvió a caer y ayer cayó 4,23% para quedar en 1,06. Mintrabajo contra Rappi. ¿Quiere más desempleados la señora ministra? Iracunda contra Rappi, tal vez porque estos jóvenes han cometido la equivocación de darle oportunidad de ganarse unos buenos pesos a unos muchachos que estarían a la deriva, presas de la desesperación en la calle. Hay que caerle encima a Rappi. La ministra tiene que saber, porque ella no es torpe, ella es inteligente, que eso es la sentencia de muerte contra Rappi. Rappi no puede contratar a estas personas por una razón fundamental, porque dentro de la estructura del negocio está que no hay subordinación jurídica. Los muchachos hacen los oficios cuando quieren, como quieren, no tienen que estar en un determinado sitio, ni marcar tarjeta, ni llegar a una hora, ni salir de otra. Por esa gran versatilidad, Rappi tiene éxito, pero hay que caerle encima. No pueden ver una cosa que tenga éxito porque hay que destruirla. Y señora ministra, le hacemos una pregunta. ¿Usted sabe quiénes fueron los que protestaron contra Rappi? ¿Ha averiguado? ¿No son de casualidad venezolanos infiltrados en Rappi para desestabilizar este país? Venezolanos que vinieron mandados por Maduro, el enemigo, el que le dice bastardo a su jefe, el presidente Duque, mandados por Maduro a desestabilizar este país. ¿No lo ha averiguado, señora ministra? Hágalo, se lo sugerimos.
¿Qué pasa en la Universidad del Atlántico? Ayer en la Universidad del Atlántico hubo una bomba y después un incendio. ¿Qué pasa? ¿Quién está atacando a la Universidad del Atlántico? Quien quiera que sea, desde luego, no tiene nuestro respeto ni tendría nuestra clemencia. Si gana Cristina, les queremos recomendar un artículo que ha publicado en el diario El Tiempo y que nosotros incluiremos en nuestra página, que se llama Si gana Cristina o Tango Feroz, de la escritora, la columnista Paola Ochoa. Es una maravilla de lo que significa como peligro inminente que triunfe en las elecciones de Argentina la señora Cristina Kirchner. Y es altamente posible porque los argentinos tienen un talento antipolítico o un antitalento político absolutamente increíble. Si gana Cristina o Tango Feroz, se lo recordamos. ¿Y cómo puede incidir eso en Colombia? De la manera más grave. Lean a Paola Ochoa, que ella se los cuenta. La salud a punta de tutelas. El señor ministro de Salud con toda razón hace una cuenta y dice esto qué es lo que está sucediendo. Puede ser el 0.3% de las actuaciones médicas, pero eso crea un verdadero caos al interior de los hospitales. Los jueces diciendo a quién hay que operar, a quién hay que darle droga, qué droga es la que hay que darle. Esto es la locura. La tutela es un engendro de Satanás. En el Charco, Nariño, asesinan a un policía y hieren a otro. Al patrullero Roiner Velázquez Palacio. Hay otro herido. Paz en la tumba de ese patrullero, pero que esos crímenes no queden impunes. La policía sigue pagando su cuota o poniendo su cuota de sacrificio y de dolor en este proceso. El supuesto presidente de Cuba, el títere que tienen ahí, Díaz-Canel, empieza a preparar a Cuba para otro periodo especial como el que tuvo que afrontar Fidel Castro después de la caída del muro de Berlín y cuando Rusia dejó de darle la gigantesca ayuda monetaria y en bienes y en servicios que le daba para mantener el régimen cubano. Y eso duró hasta cuando llegó Chávez a mantener a Cuba con el dinero de los venezolanos. Ahora, como se acabó ese dinero y se acabó ese petróleo, Cuba se tiene que preparar para otro periodo especial. ¡Qué horror! McDonald's aumentó el 30% las ventas ofreciendo carne fresca, en lugar de la carne congelada que ofrecían. 30% de aumento en las ventas. Comillas, México se volvió el muro de los Estados Unidos. Ya Trump no necesitó muro. No necesitó muro físico. El muro es bastante más eficaz que eso y se llama México, que está impidiendo la migración de los centroamericanos hacia los Estados Unidos, que necesariamente tiene que pasar por su territorio. El problema de salud en República Dominicana. Hay envenenamiento de muchas personas, muchos se quejan. Es posible que en los hoteles estén poniendo, utilizando aerosoles para desinfectar que sean venenosos, tóxicos para la salud, como muchísimos de esos aerosoles lo son. Bolsonaro empata en baja popularidad con Fernando Henrique Cardoso, el mejor presidente que ha tenido Brasil en muchísimos años. Cardoso encontró un país en ruinas, lo levantó, lo organizó y finalmente Cardoso murió. Y entonces ahora Bolsonaro tiene la misma baja popularidad. Los que tenían muy alta popularidad eran Lula y Dilma Rousseff mientras se robaban al país como se lo robaron. Brasil no tiene mucho olfato para eso de decir qué presidente es popular y cuál no.
La directora en jefe de Hong Kong, Carrie Lam, dice que está muerta la ley que permitiría la extradición. Quiere decir que ganó la revuelta de la gente de Hong Kong contra el gobierno chino que quería imponer la extradición. ¿Quiere eso decir? Acuerdo con los talibanes y el gobierno de Afganistán en Doha, Qatar. Ya es un avance. Los talibanes se comprometen en no poner bombas en los colegios, en las universidades y en los mercados públicos. ¡Qué avance! Van a matar en otros sitios. ¡Qué acuerdo tan humanitario! Venezuela, las negociaciones en Barbados. El señor Guaidó traicionó la causa de los venezolanos y se dedicó a conversar. Él no es demasiado torpe como para no darse cuenta de que es para legitimar el régimen de Maduro, es de gobierno a gobierno, luego Guaidó acepta que Maduro es gobierno, pero además acepta que conversen, inútilmente porque se sabe que eso no va para ninguna parte. Experto en negociaciones, Maduro se burlará otra vez de Guaidó, es decir, del pueblo venezolano. El Vaticano levanta inmunidad al nuncio en Francia Luigi Ventura, acusado de abuso sexual. ¡Qué dolor! Esto le parte a uno el corazón. Saber que la Iglesia Católica, la nuestra, a cuya sombra crecimos, los sacerdotes que eran nuestras guías, nuestros confesores, nuestros amigos, que hayan estado vinculados, algunos de ellos, a este tipo de prácticas abominables. Bueno, pero esa es la realidad. El repugnante caso del magnate Jeffrey Epstein, amigo de Trump, dicen algunos. No, amigo de Trump y sobre todo de Clinton. Clinton era viajero permanente en el buque La Lolita de este degenerado que prostituía niñas o niños, no lo sé, me importa una higa de qué sexo eran, niños menores de 14 años en su mansión de Palm Beach y su mansión de Islas Vírgenes. Este era el amigo de Clinton y de Trump, de los dos. ¡Qué asco! Exponencial aumento de acciones armadas en Colombia. Eso lo dicen los periódicos hoy y uno no sabe si lo están diciendo como una queja o lo están diciendo para exaltar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Para nosotros, obviamente, es lo segundo. Un país comido por el narcotráfico, por las bandas armadas, que están haciendo desplazar la gente, que están inundando el país con dólares del narcotráfico, tienen que ser combatidos. Bien hace el ejército en esos combates. Esa noticia de que hay un aumento exponencial en las operaciones es una noticia que alienta a la gente a seguir a este gobierno, a este ministro de Defensa y a estos mandos de las fuerzas militares. Lo están haciendo bien, muy bien. Congratulaciones. Y en Hoy en la Historia hablaremos de lo que pasó inmediatamente después de la batalla de Kursk, la batalla de tanques, de carros blindados más fuerte de toda la historia, que esperamos no se repita jamás. ¿Qué pasó en esos días de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1943, cuando empezaba a desmoronarse el imperio socialista de Hitler? Ya lo contaremos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn que pueden encontrar en el canal de Radio Red de RCN. El canal de audio de La Hora de la Verdad en TuneIn no se encuentra disponible por fallas técnicas en las que seguimos trabajando, pero nuestra señal puede ser sintonizada a través del canal de Radio Red de RCN en esa plataforma en TuneIn. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible
en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @la hora de la verdad oficial. En Colombia son las 6 de la mañana, 25 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, el revuelo lo causó un artículo que publicó el Washington Post ayer con una investigación de la Universidad de Georgetown. Dice que la agencia de investigación, el FBI, y también ICE, la agencia de inmigración y aduanas, estarían utilizando la amplísima base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados para sus investigaciones. Sobre todo, dice el artículo, la tecnología de reconocimiento facial. ¿Esto por qué está generando tanta controversia? Bueno, primero porque lo están haciendo con acuerdos privados, acuerdos secretos que no se conocían hasta ahora. Y segundo, porque aquí en Estados Unidos pues hay una defensa abierta de la privacidad de la gente, aunque cada vez es más difícil esta noción de la privacidad con la nueva tecnología y en estos nuevos tiempos. Pero el FBI y ICE no han recibido ningún tipo de permiso de la legislatura, del Congreso, y tampoco cuando las personas van a sacar su licencia firman un papel diciendo que su foto puede ser utilizada con otros fines. Entonces el FBI ya ha estado bajo fuego por usar este tipo de tecnología, y en el Congreso ha dicho que es una tecnología crítica para mantener seguros a los Estados Unidos. Sin embargo, en la población latina pues ha causado todavía más controversia porque ya son más de una docena los estados que permiten que los indocumentados tengan licencias de manejar. Y en todos estos estados, antes de aprobar las licencias de conducir para los indocumentados, se le ha prometido a la población migrante que su información no va a ser compartida con las autoridades. Generalmente, cuando se comparte la información con las autoridades es porque las agencias de investigación tienen un permiso, solicitan un permiso judicial para poder tener acceso a esta información. Sin embargo, la estarían obteniendo de una manera ilícita sin pedir permiso alguno. Entonces, ya son varios estados, por ejemplo, Nueva York y California, los que han salido al paso del informe y han dicho que ellos no están cooperando con ICE y no están cooperando tampoco con el FBI. Pero en otros estados, como Maryland, aquí en la zona de D.C., activistas pro-inmigrantes nos han dicho que ellos ya han tenido inmigrantes de su grupo que han sido detenidos por la información de las licencias. La preocupación es que ya muchos indocumentados vayan a dejar de pedir los pases de manejar, las licencias de manejar, empiecen a mudarse, empiecen a esconderse, y esos son claramente los migrantes que han estado haciendo las cosas bien, que han tratado de sacar licencias, que han tratado de manejar con pase, que tienen seguro a la hora de estar en las carreteras, y muchos dicen que es mucho más seguro, no solamente para ellos, sino para la población en general, que estas personas que ya están aquí, pues tengan pases de manejar y lo hagan legalmente, porque en el momento en que uno tenga un accidente con ellos o tenga algún problema con una de estas personas, pues obviamente es más seguro si tienen un carro asegurado y si tienen licencia y son personas que están buscando por lo menos una manera legal de estar en este país. Vamos a ver qué pasa. Esta controversia se va a extender al Congreso todavía más, va a haber nuevas audiencias, pero también es muy importante y va a ser muy interesante ver lo que pasa con la tecnología de reconocimiento facial. Los que tenemos cuentas de Facebook, de Instagram, sabemos que ya con solo subir una foto, estas medios sociales nos sugieren quiénes están en la foto. O sea, ya nos están reconociendo por todas partes, hay cámaras por todas partes, entonces la noción de privacidad, muchos siguen defendiéndola y peleándola, pero cada vez parece algo más difícil de hacer. Podría ser la batalla perdida de esta nueva generación. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio para que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Definitivamente, queridos amigos, llegó el tiempo del Big Brother.
¿No saben ustedes qué es? Léanse un librito que se hizo famoso en el mundo, se llama 1984. Léanlo. Ahí está dicho lo concerniente a esto. Nos siguen por todas partes, hasta en nuestras habitaciones. Por todas partes nos persigue el gran hermano. Y por supuesto, la policía de la inteligencia. Lean The Big Brother y ya les hablaremos de ustedes más adelante quién es el autor y qué es lo que significa ese gran hermano. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana con los ojos puestos en los Estados Unidos porque allí perdió ayer una dura batalla jurídica en contra de su extradición hacia Colombia el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Arias, a quien no se le dio la segunda instancia en Colombia y no se le quiere dar, a pesar de que debe tener ese derecho universal a la doble instancia, según lo ha dictaminado incluso el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pues bien, Andrés Felipe Arias, quien se encuentra detenido en una prisión en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, perdió esa batalla jurídica con el fallo de un tribunal de Atlanta que validó la decisión previa de 2 jueces de la Florida que avalaron en su momento la extradición del exministro hacia Colombia, en donde la justicia, y la palabra justicia la digo en cursiva, lo condenó a 17 años de prisión. Todo esto en medio de un proceso judicial que tiene todos los elementos de un juicio político más que de un proceso jurídico. ¿Y qué viene ahora para el exministro Arias? Un camino sería la apelación para que su caso suba a la Corte Suprema de Justicia en ese país, en los Estados Unidos, la Corte Suprema en Washington, pero la defensa de Arias ya ha dicho que no tomará esa ruta. Así pues, que la última palabra la tendrá ahora el Departamento de Estado, que el pasado mes de febrero ya había anunciado que no detendría la extradición del exministro en caso de que el Poder Judicial diera luz verde para la misma. Así que la suerte de Andrés Felipe Arias está en este momento en manos del Ejecutivo y nos referimos tanto a su suerte por lo que tiene que ver con el asilo político, que aún se está tramitando, pero del que no ha habido resultados hasta el momento, como también de la ejecución misma de la extradición. Son estos 2 temas que están entonces en manos del Ejecutivo. Y es por ello que la esposa del exministro, Catalina Serrano, hace un llamado en este momento a que los ciudadanos le dirijan comunicaciones a la Casa Blanca solicitando que se detenga la extradición de Arias, quien es víctima del sistema judicial colombiano. Un sistema que, vale decirlo, ha sido perfectamente corrompido y un sistema judicial que no garantiza la doble instancia al exministro Arias. Pero no solo eso, cuando hablamos del sistema judicial colombiano, hablamos de aquel que permitió, por ejemplo, que hoy alias Jesús Santrich, pedido, ese sí, en extradición por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, por delitos cometidos luego de la firma del acuerdo de paz, se encuentre libre, Santrich libre y con paradero desconocido. Ese es el poder judicial de los colombianos, ese poder que no le quiere enviar a Estados Unidos a un narco, pero que sí le pide a gritos a un exministro a quien no se le garantizó la doble instancia y a un exministro que no puede pedir en extradición, en la medida en que no hay un tratado de extradición vigente entre los 2 países. Pues recordemos que en Colombia el tratado que alguna vez se firmó con los Estados Unidos fue declarado inconstitucional. Así pues que en este momento la suerte de Arias está en manos del presidente Donald Trump, presidente al que Catalina Serrano, nosotros y millones de colombianos de bien le hacemos un llamado para que haga algo y detenga este atropello del que ha sido víctima Andrés Felipe Arias a manos de un corrompido sistema judicial como el que opera en nuestro país. Corrompido sistema judicial que en la misma sentencia contra Andrés Felipe Arias reconoció que él no se había robado un peso. Y obviamente no tenía nada que ver con la distribución de unos recursos para en agroingreso seguro que algunos llegaron a unas personas, a unos agricultores importantes que partieron su finca en 2 para tener doble ingreso. Y eso no lo manejaba Andrés Felipe Arias. A esas personas no les pasó nada. Es decir, a los que hicieron el fraude. Andrés Felipe Arias, que no tuvo nada que ver en el asunto, lo condenó una corte corrupta, porque es la corte del cartel de la toga, a 17 años de prisión, simplemente porque lo llamaban Uribito y porque iba a ser presidente de la República.
Ese fue el delito de Andrés Felipe Arias. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Tras un mes de fuertes protestas donde participaron millones de manifestantes, la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dio por muerta la ley de extradición a China. Doy por muerto el proyecto de la extradición, manifestó en una rueda de prensa la jefe de gobierno y agregó que los trabajos para sacar ese proyecto adelante han sido un completo fracaso. Recordemos que las protestas, que en su mayoría las realizaron jóvenes, lo que pretendían era impedir la tramitación de ese proyecto de ley de extradición que por primera vez autorizaría las solicitudes a China, Taiwán y Macao de criminales sospechosos de delitos como homicidio y violación. Dos cosas que llaman la atención, doctor Fernando. El primero, Carrie Lam no dejó claro si el proyecto de ley se retira de forma efectiva, como quieren las personas que no están de acuerdo, pero dejó entrever que el legislativo no tiene la intención de seguir con su tramitación. La segunda, doctor, es que la jefa de gobierno anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la policía durante las multitudinarias protestas que iniciaron exactamente el 9 de junio. El resultado del informe que salga de esta investigación será publicado. Y esto lo hizo Lam tras asumir la plena responsabilidad por la crisis que se presentó y también pidió una oportunidad, el tiempo y el espacio para devolver a Hong Kong a la normalidad. Por último, Lam habló sobre los jóvenes que protagonizaron las protestas y dijo que es necesario escuchar a las generaciones más jóvenes y de diferentes sectores para saber qué es lo que piensan, y para esto anunció la creación de una plataforma de diálogo más abierta con las universidades y los estudiantes. Muy bien, eso es lo que está pasando en Hong Kong. Parece que los manifestantes no solamente tenían la razón, porque la tenían evidentemente, sino que se salieron con la suya, es decir, lograron anular o dejar desueta una ley de extradición hacia la China continental para todas aquellas personas que la China los pidiera. Y obviamente se sabe qué clase de personas son las que buscan esos gobiernos totalitarios. Y estaremos en un minuto con el profesor Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa. ¿Vamos para una guerra nuclear promovida por Irán? Es la pregunta. En un minuto, Román Ortiz estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de tantos escándalos que salen a la vista por los colombianos, donde uno quiere tapar el otro escándalo, el fin de semana tuvimos noticia de uno que ha causado verdadera conmoción al interior de las fuerzas militares del país, a raíz de un artículo de la revista Semana titulado Las ovejas negras del ejército. La revista dio a conocer audios y videos que están en poder de las autoridades, donde se evidencia cómo algunos altos oficiales del Ejército Nacional presuntamente cometieron graves delitos de corrupción. Y es que todo empezó, doctor Fernando, por este comentario, abro comillas: el que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa, le damos 100 millones de pesos o 6 meses de permiso, cierro comillas. Esta frase, según la revista Semana, fue pronunciada por el general Eduardo Quirós, cabeza de comando de apoyo de contrainteligencia, el pasado 7 de junio en el auditorio del Batallón de Ingenieros Militares ubicado en el sector de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. Y entonces, ante esta situación, decidieron algunos oficiales empezar a contar hechos de corrupción que debo advertir y señalar. No son hechos que se produjeran durante el gobierno del presidente Iván Duque, son hechos que se dieron en el marco del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del comandante general de las fuerzas militares de ese gobierno, el general Alberto José Mejía, quien en una movida que aún no entendemos muchos colombianos, ahora es el nuevo embajador en Australia del gobierno nacional. Uno de los casos más graves que denuncia Semana es el del general Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del Ejército Nacional, que es señalado por varios militares que fueron subalternos suyos como un oficial que les exigía dinero para gastos personales y de su familia. Estas denuncias se habían presentado en 2016 y 2017. Por otro lado, la denuncia de Semana se refiere a un negocio para la entrega de salvoconductos en la 4ª Brigada. En este caso hay declaraciones de un empresario antioqueño, de un alto oficial y también de una mujer que dieron cuenta de cómo funcionaba el asunto.
En este episodio se señala al general Jorge Romero Pinzón entre diciembre del 2015 y diciembre del 2017. Este oficial tendría varias investigaciones por presuntos desfalcos que sumarían algo más de 1.000 millones de pesos. Lo que señaló el empresario es que en la entrega de salvoconductos se cobraba importantes sumas de dinero. De hecho, en el testimonio de la mujer que se menciona en la investigación, ella comenta cómo queda en evidencia, en medio de un trámite que estaba haciendo, a favor de un hombre señalado por narcotráfico y que la envió con dinero para obtener un salvoconducto, con algo así como 11 millones de pesos para la diligencia. Ante estas graves denuncias, ayer el ministro de la Defensa anunció que no serán indulgentes ni temerarios en las investigaciones que conducirán a unas medidas administrativas en contra de los involucrados. Quiero ser claro, no seremos ni indulgentes ni temerarios, pero sí sumamente diligentes. En el día de mañana anunciaremos las medidas administrativas que estemos tomando y esos anuncios serán hechos de manera oportuna y a la mayor brevedad posible en el curso del día martes. Así que esperaremos la rueda de prensa hoy. En el mismo sentido, el fiscal general encargado, doctor Fabio Spitti, ante los medios de comunicación, se refirió a las líneas de investigación. Que se viene adelantando, si no recuerdo mal, desde el mes de junio del año pasado por parte de la delegada ante la Corte, y parte de esa investigación, de esos elementos materiales de prueba, se le remitieron a la Fiscalía de Medellín en el mes de febrero de este año. Esperemos de lo que salga en esta rueda de prensa, mientras me pregunto por qué salen estas denuncias ahora cuando son por hechos que sucedieron hace más de 2 años. ¿Será que esto obedece a una estrategia de los amigos de Juan Manuel Santos que están en las fuerzas militares para afectar la institucionalidad del Ejército Nacional y al mismo tiempo cubrir con una cortina de humo las graves denuncias y pruebas que hay en contra de Juan Manuel Santos, que sí sabía del ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña de reelección en el 2014? Ojalá alguna vez entienda el Ejecutivo que todo esto pasa en una especie de estrategia clara para afectar su gobernabilidad y deslegitimar a las instituciones. Demar, si es buscando un empate con nosotros, como dicen los villaristas, tacar un burro, ¿no? Porque no vamos a cejar un minuto en nuestro empeño porque se descubra hasta el fondo la infinita corrupción del gobierno de Juan Manuel Santos. Y si hay manzanas podridas en el ejército, que las saquen y que no tengan en eso piedad de ninguna naturaleza. Hay que tener justicia. Y un militar, nada menos que un general, dando estos ejemplos, eso no puede ser. Ya hemos tenido ejemplos anteriores de generales que se han enriquecido y todo el mundo se quedó callado y nadie pregunta cómo se enriquecieron, ¿no? Uh-huh. Eran, digamos, con el grado de mayores, personas que tenían dificultades para mantener equilibradamente su hogar y después se volvieron ricos y nadie pregunta cómo ni por qué. Bueno, pues entonces en este caso que caiga, ahí sí como dicen, qué frase tan manida y tan aburridora, el peso de la ley sobre estos militares. No vamos a tener compasión, pero no nos van a declarar empate. No sabemos si el objetivo de la revista Semana es hablemos mucho de los generales que pedían 1 millón de pesos y 5 millones de pesos, a ver si se les olvida lo de nuestros jefes que se robaron decenas y centenas de miles de millones de pesos y que arruinaron a los colombianos. Ese empate no lo vamos a declarar. Y entonces esperamos que el señor ministro de Defensa, fiel a su talante, a su tradición, a su manera de ser, sea implacable en el tratamiento de estos asuntos. Y tengo que decirle, no me produce alarma, me produce repugnancia, asco, saber que un general del ejército pedía plata para sus gastos personales y le pedía plata a sus subalternos, que se la consiguieran de cualquier manera. Me da asco. Y en eso uno no puede ser de medias tintas, de ninguna manera. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, la noticia de lo logrado ayer por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el torneo de tenis de Wimbledon. La dupla colombiana se clasificó por primera vez a cuartos de final en este torneo grande que se juega en Londres sobre césped, luego de vencer en un durísimo partido ante el checo Roman Hebabi y el austríaco Philipp Oswald por 7-6, 7-6 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos.
De esta manera, los colombianos, quienes son cabeza de serie número 2 en este evento, completan 7 victorias consecutivas sobre césped, ya que fueron campeones en el torneo de Eastbourne 2 semanas atrás. Sus próximos rivales serán el holandés Jan-Juliet Rojer y el rumano Oria Tecau, quintos preclasificados, quienes vencieron a la dupla argentina de Máximo González y Horacio Ceballos, que se retiraron en el cuarto set por lesión ayer. El partido se jugará hoy, más o menos a las 10 de la mañana, hora de Colombia. A propósito, ya que les hablo de argentinos, hay una excelente noticia para Sudamérica en la categoría individual masculina, y es que el argentino Guido Pella avanzó ayer a cuartos de final luego de vencer en un duro partido al canadiense Milos Raonic en 5 sets. Pella se enfrentará mañana en cuartos de final al español Roberto Bautista. Y muy pendientes hoy de María Camila Osorio, esta joven colombiana que va por su segundo triunfo precisamente en este torneo de Londres para pasar a tercera ronda frente a la checa Linda Frutivirtova. A las 7:20 de la mañana, más o menos hora de Colombia, comenzará a jugar María Camila Osorio, que les recuerdo fue semifinalista en la categoría junior del Abierto francés este año. ¿Por qué produce Argentina tantos campeones de tenis? Es que eso es seguido. Es que ganarle a Raonic no es cualquier tontería. Raonic era uno, ¿en qué puesto del ranking está? ¿Quinto? No, Raonic está entre los 5 primeros, sí, bueno, con semejante servicio, ¿no? Bueno, es su gran fortaleza. Con semejante juego, de manera que este muchacho Guido Pella es una sensación. Los argentinos tienen predisposición, pero no, eso no es con predisposición, eso es con entrenamiento, con facilidades, con pasión, con todo. Al deporte hay que abrirle espacio. ¿Por qué tienen que ser los argentinos mejores que nosotros? Pues porque tienen más oportunidades y tienen más disciplina y producen lo que producen, verdadera constelación de estrellas en el tenis argentino, lo que nos hace muy orgullosos como latinoamericanos y nos hace esperar mejores días para el deporte en este continente. Y estas eran noticias, y les recordamos las declaraciones maravillosas que nos dio el profesor Román Ortiz sobre la crisis con Irán, que es una crisis mundial probablemente sin precedentes, una amenaza nuclear como no recordamos otra. Nuestro campo merece lo mejor. Por